Estamos con el gobernador Oscar Montes. Ahora, gobernador, comentábamos un poco fuera de micrófonos, ¿cómo tuvo tanto dinero Tarija en la época del gas y ahora está sufriendo, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Está sufriendo con lo que sufren casi todas las gobernaciones y el país, la falta de recursos económicos. Bueno, sí, creo que nos pasó lo que les pasó a los holandeses en la década del 50, ¿no? Lo que se conoce en economía como la enfermedad holandesa. Holanda, un país que de repente tiene una enorme cantidad de gas, lo vende y después queda en una pobreza extrema, ¿no? Como pasó con muchos países, regiones, que de repente tienen recursos naturales en abundancia, se explota y después queda eso en ruina, ¿no? Como una especie de campamento que vino, se explotó y murió después. Pasó con el Chaco en la primera época del petróleo, con Sarandita, con Camiri, regiones que vivían casi un sueño americano, eran pequeños enclaves norteamericanos en estas regiones donde habían canchas de bowling, me acuerdo, las primeras en Sudamérica tal vez, pero ahí los americanos pusieron. Pasó eso y después quedaron pueblos fantasmas, ¿no? Hoy pasó algo parecido en Tarija, el fenómeno del gas, llegó plata más allá de cualquier, de las expectativas más optimistas que había, pero resulta de que no supimos administrarla de buena manera. Por el contrario, eso nos mareó y resulta de que Tarija no solo que gastó la plata, por ponerle un título, si no sé si es bueno o es malo, digamos, gastó, pero lo peor fue de que gastó el doble de lo que tenía. O sea, por cada peso que llegaba, que ya era harto, per cápita hemos tenido los ingresos más grandes de Bolivia durante varios años, pero encima de eso, en Tarija gastamos el doble, nos endeudamos. Entonces, eso fue lo que provocó la crisis económica en Tarija, que se la vive desde el año 2015, porque allá, ¿cuál era el mecanismo? O sea, se pusieron a licitar una enorme cantidad de obras, algunas buenas e interesantes, la mayoría mal planificadas, sobredimensionadas, con sobreprecios. Entonces, hoy la situación, ya volviendo a lo que pasó esta mañana, Tufi, nos reunimos los gobernadores de emergencia porque nos llegó el pasado sábado, nos llegó los techos presupuestarios y con esos techos que nos mandó el ministro de Economía y Finanzas, resulta que no alcanza ni siquiera para cerrar presupuestariamente nuestro plan operativo del próximo año. Entonces nos venimos esta mañana y dijimos, bueno, ya, tomemos algunas medidas porque venimos hablando con el gobierno hace mucho tiempo, reuniones muy amigables, lindas fotos, lindos discursos, pero no se resuelven las cosas y es hora de resolver. Así que le hemos planteado 4 temas al gobierno. Primero, bien yo creo la reacción del gobierno porque se enteró de esta reunión y dijo, oiga, ¿podemos ir? Y le dijimos, venga. Sí. Y nos mandó al ministro de Economía. O sea, me parece un buen gesto del presidente. Así que lo recibimos al ministro y previamente nosotros habíamos fijado 4 temas, ¿no? El primero tiene que ver con la urgencia, esto de las deudas. El caso de Santa Cruz, le acaban de debitar 38 millones de bolivianos y eso es pues mucha plata, ¿no? Entonces lo que acordamos fue de que de una vez se dé curso a un acuerdo previo que teníamos con el presidente de que se pueda reprogramar las deudas con el FNDR. Y ya vinieron hoy día con la sorpresa de que han firmado ya los 2 ministros, el de Planificación y el de Economía, un decreto biministerial que nos va a permitir a partir de mañana reprogramar las deudas por 3 cuotas. Cada cuota son por semestrales. Entonces eso nos va a dar algo de aire. Hay algo concreto ahí entonces. Algo concreto porque la cuota de diciembre de este año y la de enero y la de julio y diciembre del próximo año ya la vamos a postergar. Eso nos va a dar un poquito de aire, ¿no? Perfecto. Ese fue un resultado concreto. El segundo tema, le dijimos al gobierno que ya no vamos a pagar aquellas cargas financieras que nos han puesto, que son una especie de herencia de las prefecturas. ¿Tú te acuerdas que antes de las gobernaciones habían las prefecturas? Sí. Que eran una extensión del Poder Ejecutivo en las regiones. El presidente nombraba al prefecto y era su empleado y le daba tareas, le daba cargas, entonces le decía, a ver, pagámelo este bono de tal cosa, ayúdame a pagar tal otro. Entonces, de esa época todavía nosotros heredamos algunas cargas financieras. Te comento, pagamos un bono vacunación a los empleados del Ministerio de Salud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros pagando un bono, vacuna se llama, a los empleados del Ministerio de Salud? No entendemos qué, pero pagamos. Entonces dijimos, ya no vamos a pagar un solo peso. Pagamos nosotros los títulos de bachiller, a pesar que el bachillerato en humanidades corresponde al nivel municipal. Nosotros somos responsables de la parte técnica, no de la parte humanística. Entonces le dijimos, ya no vamos a pagar los títulos de bachiller. Pagamos 8 bolivianos a cada preso que está en nuestro departamento. No importa dónde haya cometido el delito, de dónde lo traen, la cosa es que te pasan la lista y si hay tantos presos y mándale 8 bolivianos a cada uno. ¿Qué tienen que hacer las gobernaciones pagando prediario a los presos? O sea, no tiene ninguna explicación lógica, eso no está dentro de nuestras competencias. Pagamos la renta dignidad, 30% de la renta dignidad.
Bueno, ya sí hay una larga lista de, Sí, sí. de cargas que nos han hecho, que vienen de la época republicana, y le dijimos al ministro, no vamos a pagar más esto. El ministro le dijo, bueno, no lo tomen no sean tan duros, que Ajá. nos reunamos, veamos, en Ya. otras palabras, bueno, nos sentemos a hablar. Entonces el lunes, 4 de la tarde, en la ciudad de La Paz, nos vamos a sentar a revisar una por una todas estas cargas financieras que sin duda tal vez no vayamos a pagar cero, algo vamos a pagar, pero ya no lo que hemos pagado hasta el día de hoy. Claro, ¿no? claro. Ese va a ser un segundo alivio, Tufi. El tercero, en mi criterio, el más importante, de que de una vez le hemos pedido al gobierno de que ponga a andar el pacto fiscal. El pacto fiscal. Ese pacto fiscal que viene pendiente desde el año 2010, cuando se promulgó la ley de descentralización, que se llama Andrés Ibáñez, en homenaje a un héroe cruceño. Sí. En su capítulo transitorio indica que después del próximo censo, que tenía que realizarse el 2012, en 6 meses se tiene que realizar un pacto fiscal. ¿Para qué? Para transferir a las gobernaciones plata para que puedan atender las más de 80 competencias que nos han transferido con la ley 031 de Andrés Ibáñez. Y hasta el día de hoy no nos han transferido recursos para atender esas competencias, ¿no? Ahora, gobernador, el tema de los curules, ha surgido también la propuesta del referéndum para definir este tema de los curules. ¿Cuál es la posición que tiene la gobernación de Tarija al respecto? Mira, ese tema no lo hemos tratado a nivel de gobernadores, pero Sí. yo en lo personal tengo una posición. O sea, entiendo la preocupación del gobierno de que quiere evitarse un conflicto social a puertas de un proceso electoral. Porque está claro que va a haber departamentos que van a perder población y como lógica consecuencia tienen que perder escaños en la Asamblea Plurinacional. Y lo que quiere el gobierno es evitarse el conflicto y dice, rompamos el candado de los 130 diputados, abramos el candado y que aumentemos, porque al que hay que aumentar es a Santa Cruz principalmente, que es el que donde ha migrado la población boliviana. No solo la potosina, la chuquisaqueña, la tarijeña, la paceña. Lo has visto recién a Samuel inaugurando tremendo edificio y con él no vino solo Samuel, pues los que han construido eran la mayoría paceños. Entonces, Santa Cruz se ha convertido pues en... ¿Tarija no va a perder? Yo creo que no. No. No creo que perdamos nosotros. Se mantienen los curules. Lo más probable es que sí. Bueno, gobernador, lo vamos a liberar para que pueda aprovechar su presencia en Santa Cruz, como la está aprovechando para bien. Y la próxima charla que sea de política. Vamos a hablar un poco del escenario político nacional, sus propias proyecciones en lo personal. Gracias, gobernador, por visitar la radio. No, gracias por la invitación. Gusto de saludarlos. Un abrazo a todos los amables oyentes.